Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar nueva vez con nosotros. Abinader Fortunato y un servidor tenemos el placer de contar con la presencia de Ignacio Ditren, miembro del estamento político de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Y a propósito de Fuerza del Pueblo, ustedes estaban supuestos a clausurar el primer congreso, profesor Juan Bosch, en el día de ayer, 7 de marzo. Cancelaron a última hora este evento. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, el compañero Franklin Almeida, que es el coordinador general del Congreso, planteó una reunión de la dirección política que iba a coincidir la actividad, y yo lo veía así, me encontré raro que siguiéramos adelante con la elección de la dirección del comité político del PLD. Entonces nosotros no queríamos ninguna coincidencia. Además, no distraer la atención, que ellos hicieran su asunto adelante. Pudimos haberlo realizado el 14, pero resulta que descubrimos cuando fuimos, nosotros teníamos contratado el Palacio de los Deportes para el 7. Entonces ellos convocaron, ellos alquilaron el Palacio de los Deportes el 14. ¿Para qué? No sé. Y entonces nosotros lo propusimos para el 21. Como no tenemos prisa, ¿verdad? No tenemos prisa. Entonces, era una travesura, pero nada. Al final todo saldrá como tiene que salir. Miren, ustedes han tenido con este congreso la parte de estructuración definitiva o primordial de su partido, que es nuevo. Sin embargo, hemos visto que se ha tomado quizás un poquitito más de tiempo porque verdaderamente otros partidos, básicamente el PLD, están a la carrera, terminando ya su 9º Congreso Vido Medina, y ustedes todavía no terminan con ese protocolo. He escuchado a algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo que se prevé que quizás hasta fin de año estén en los procedimientos. Se hablaba de hacer una clausura. O sea, me he confundido un poco con las distintas etapas de ese primer congreso. ¿Qué es lo que viene ahora, el día 21? Mira, este es el primer congreso, es lo que se llama en política el congreso constitutivo. Es donde se saca el acta de nacimiento, donde se estructura, donde se le da forma. Es lo que va a decidir cómo es que vamos a estar organizados. Por eso hay 14 mesas temáticas, 17, perdón, mesas temáticas. La primera es declaración de principio, es decir, ¿qué será la Fuerza del Pueblo? ¿Cuál será su ideología? ¿Cuál es su funcionamiento? Hay otra que de estatutos, para establecer unos estatutos. Nosotros nos estamos rigiendo por los estatutos reformados de lo que era el antiguo PTD. Pero eso hay que estructurarlo, porque acuérdate que el PTD tenía una línea diferente, era otra cosa, entonces, y un partido pequeño, ahora tiene una estructura grande. Y hay otro que es una mesa que se llama línea organizativa. ¿Cómo nos vamos a organizar? En círculo de estudio, en comité de base, dirección de base, cuánto deben tener, cuántos miembros debe tener, etcétera, etcétera, etcétera. La mesa 11 que yo presido, que yo coordino, es política para los gobiernos locales. ¿Cuál va a ser nuestra política como partido de línea a los ayuntamientos, a los distritos municipales? ¿Cuál va a ser, qué vamos a exigirle a nuestros alcaldes, a nuestros regidores? Y así como esas, son 17 mesas, o sea, cada uno con un tema diferente. Todo comenzó con una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas en medio de una pandemia que nos ha obligado a innovar. De hecho, hemos entrado en la historia por ser el primer partido, primera organización política en el mundo que celebra un congreso virtual. Todo ha sido virtual, excepto la inauguración, que fue presencial, que lo hicimos en Sanssouci, y la clausura de este congreso, que va a ser el 21,
que va a ser presencial en el Palacio de los Deportes. A propósito, y un paréntesis, Almeida cuando convoca en su rueda de prensa, invita y anuncia que 7,000 participantes están convocados a participar en ese cierre del Palacio de los Deportes. Algunos no estarían de manera presencial de esos 7,000 porque tienen situaciones de salud y, por supuesto, los representantes de la Fuerza del Pueblo del exterior no iban a participar. Ingeniero, 6,500 personas es demasiado en este momento. Ahí no se iba a cumplir ningún protocolo de distanciamiento. No, acuérdate que el Palacio de los Deportes tiene capacidad para unas 16,000 y pico de personas, creo, o 18,000. Es decir, que por eso se eligió el Palacio de los Deportes y no como lo hicimos la vez anterior en Sanssouci, porque tiene mucho menos capacidad. Entonces el Palacio de los Deportes, por eso no se hace tampoco en el de Bolívar, porque tiene capacidad para 4 o 5,000. Pero no es solamente estar sentado, es el momento en que se entra, el momento en que se sale, el momento en que se acude al baño, que se para, se va a una fila, a inscribirse. Todo eso está tomando en cuenta. Todo eso se está tomando en cuenta, claro, tenemos que cuidarnos y tenemos que mandar un mensaje. Entonces, ¿por qué 7,000 personas? Nosotros fuimos, hemos iniciado como partido, como una organización inclusiva, con apertura, participativa, donde hemos hecho, por primera vez, hemos dado la oportunidad a personas que no son miembros del partido a participar, como lo llaman Franklin Almeida, que son presenciales, miembros que no están en el padrón nuestro. Sin embargo, por ejemplo, tú, si no eres miembro y te interesaba ver algún tema, como línea internacional, por ejemplo, para tú opinar, tú te podías inscribir y podías participar. Lo que no puedes votar, pero puedes dar tu opinión. Pero yo nunca supe que yo hubiera tenido esa oportunidad. Sí, cualquiera. ¿Lo anunciaron ustedes? Sí, siempre lo anunciamos mucho y por eso el Congreso tenía unos 14,000 y tanto, 14,300 participantes, 7,000 y pico de miembros y 7,000 externos. Además, en la constitución de los bufetes directivos de cada mesa, que eran 17 personas, estaba el coordinador, ¿verdad? Un enlace de la comisión organizadora, pero estaba del bufete directivo era el coordinador y 14 personas, 7 y 7. 7 que iban a como era virtual, que iban a trabajar en la relatoría, es decir, a ir anotando o grabando lo que decía cada uno de los participantes, las ideas que daban. Y 7 que se encargaban de las cuestiones técnicas. Entiende cómo dar los turnos, llevar en cuenta quién levantó la mano, quién quiere participar, etcétera, etcétera. Y oye cómo estructuramos esas 17 personas. Estaba el coordinador, en este caso yo, como soy titular de la Secretaría de Asuntos Municipales, era el coordinador de la Mesa de Gobierno Local y tenía dos co-coordinadores. Esos co-coordinadores, uno tenía que ser hombre y uno tenía que ser mujer. Y entonces de los otros 7 y 7 tienen que ser 7 hombres y 7 mujeres. Como una cosa de comenzar a predicar con el ejemplo en lo que es la equidad de género. Es decir, son cosas innovadoras. Por ejemplo, tú que viviste en Estados Unidos, sabes que las votaciones son presenciales, pero hay votaciones que tú le envías por correo, por el correo postal. Nosotros, ¿qué tenemos? Votaciones por el correo personal. ¿Sí? Tu email. Nunca visto. Ya. Nunca visto. Innovador totalmente. Justamente en el día de ayer, a las 12 de la noche, se cerraron las votaciones para votar por los diferentes temas. En principio, tú trabajabas en una mesa, yo trabajé en una mesa, pero después tuvimos que agruparnos por bloques, de acuerdo con temas coincidentes. Entonces esas 3 mesas en ese bloque, entonces veíamos todos los temas planteados y luego lo llevábamos a la plenaria, que era el proceso de votación que se inició, duró unos 14 días,
Tú tenías, porque eran demasiados temas, cada tema tenía unos 200 y pico de puntos y 300 puntos, entonces multiplica eso por 17, te da una cantidad, un libro así. Entonces por eso le dio tantos días para que la gente votara. Es decir, que ha sido una cosa totalmente innovadora. Luce novedoso. La Junta Central Electoral nos ha estado acompañando porque están impresionados, porque incluso de ahí puede salir alguna experiencia nacional. ¿Y de dónde viene este mecanismo, esta idea, esta práctica? Acuérdate que las grandes crisis son grandes oportunidades. Entonces esa crisis la convertimos en una oportunidad. Comenzamos a pensar, a innovar y sobre la marcha, aunque fue diseñado todos los pasos que íbamos a dar, pero sobre la marcha fuimos mejorando y agregando cosas. Por ejemplo, tuvimos que volvernos unos expertos en Zoom, tuvimos que comunicarnos de manera, por ejemplo, la mesa temática mía tenía unas 390 y pico de personas. A la hora de votar, en los diferentes procesos, cuando veíamos que iba lenta la votación, entonces los miembros del bufete directivo de la mesa cogíamos y le distribuíamos una cantidad de personas. Usted se encarga de comunicarse con esas 20 y garantizar que esas 20 votan. Y usted con otras 20, usted con otras 20. Hemos ido creando cosas. Entonces, tu confusión es que tú crees que termina a fin de año. No, eso es otra cosa. Esto termina el 21. Lo de las 17 mesas. Exacto, el 21. Entonces, el 21, ahí, todo lo que se votó en esta cosa, habrá muchos que habrán pasado, que sacaron la mitad más uno de los votantes. Entonces ya están aprobadas. Habrá algunas que se habrán quedado, que entonces se les somete a los delegados presenciales para ver si están de acuerdo o no. Y lo que se apruebe por mayoría, entonces eso pasa. Entonces ahí habrá concluido el primer congreso profesor Juan Bosch. Entonces, a partir de ahí, anunciamos el congreso Manolo Tavares Justo. Congreso elector Manolo Tavares Justo. ¿Por qué? Porque ya sabiendo, o sea, nosotros no podemos tener comité de base ahora. ¿Por qué? Pues no sabemos de cuántas personas son. Nosotros no sabemos si por encima del comité de base va a estar una dirección media o le vamos a llamar el aljibe o el convite o lo que sea. Nosotros no sabemos si vamos a tener una dirección central. Eso lo aprobarán la mayoría de los compañeros. Nosotros no sabemos si vamos a tener una dirección política o va a haber un poliburó o un, qué sé yo, lo que sea, lo que apruebe ese congreso. Entonces, ya sabiendo eso, ya sabemos qué vamos a elegir. Entonces, comenzamos el proceso de estructuración de los miembros del partido por célula, por colegio electoral, por comité de base, como lo que apruebe el Congreso el próximo domingo. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando eso se sepa, entonces iniciamos la carrera de estructuración, ponemos una fecha, a ver hasta cuándo vamos a estar integrando compañeros. Entonces, llegará un momento, estamos en marzo, pon tú que en julio, digo, mire, tenemos hasta julio para estructurar el partido. En julio tenemos que tener tantos miembros. Línea de masa. Sí. Entonces ahí ya anunciaremos cuándo comienza el Congreso elector para elegir los miembros de la dirección superior, vamos a llamarlo así, para no decirle ni comité político, ni dirección política, ni dirección central. Ingeniero, nada, buenas noches a usted y gracias por acompañarnos, como decía Gregorio al principio. Un grato saludo. Gracias. Un cálido saludo, de verdad que sí. Mire, viendo que ustedes han tomado su tiempo para realmente organizar la parte original del partido, partiendo de cómo lo que fue el proceso del PTD a convertirse en un partido de apertura mayor y llevando al presidente como candidato en las elecciones pasadas. ¿Cuál es la perspectiva electoral dentro de esa línea de masa que ustedes están organizando ahora para recorrer todo el país, vendiendo su oferta, su propuesta de organización y su propuesta política de cara a las elecciones del 24? Mira, Abinader, yo he dicho, he ido a algunos programas y me han preguntado, ¿y qué usted cree? ¿Usted cree que tendrá el presidente Abinader la posibilidad de reelegirse? No, eso es muy temprano. Hablar de elecciones todavía es muy temprano. Y a mí me llega la idea que
que es hasta una imprudencia. ¿Por qué razón? Nosotros estamos estructurando el partido. ¿Por qué? Porque el sistema de partido en República Dominicana todavía es fuerte. Es fuerte. Ha tenido sus debilidades, pero es fuerte. Nosotros conocemos, muchos tenemos la experiencia de haber participado en la construcción del PLD. O sea, tenemos esa experiencia. Tenemos la experiencia de cómo fue degradando y perdiendo sus objetivos originales y la razón de ser por la que Juan Bosch lo creó. Con esas experiencias estamos tratando o estamos organizando una nueva oferta electoral. Queremos hacerlo, nunca hay nada perfecto, pero lo mejor posible, lo más cercano a la perfección, que pueda servir no para las próximas elecciones, sino para las futuras generaciones. ¿Quién va a ser candidato? Eso no lo sabemos. Todo el mundo percibe que será el líder del partido, porque no se ve nadie así, pero si apareciera de repente alguien que con a lo mejor él mismo lo deja pasar, o no lo deja pasar, lo deja participar, y las bases decidirán. Pero es muy temprano para eso, porque además este gobierno que llegó en medio de una crisis sanitaria, que obviamente conlleva a una crisis económica, como lo estamos viendo, el alto precio de los productos, muchos por escasez, otros por incidencias de cuestiones internacionales, como el caso del pollo, el huevo, el cerdo, que tienen que utilizar commodities como el maíz y la soya, que están elevadísimos. Una crisis económica que ha generado además que los países se cierren. Una de nuestra economía se convirtió en una economía de servicio, dependía mucho del turismo. El turismo está en el suelo, porque nadie está viajando hasta que no se vacune la mayoría de la gente. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de eso? No lo sabemos. Eso no lo sabe nadie. El escenario sigue siendo muy complicado. Muy complicado. Lo que el partido ha recomendado, la Fuerza del Pueblo ha recomendado, y nosotros lo repetimos cada vez que hagamos un programa, es que el presidente de la República ha perdido la oportunidad de sentar en una mesa a todos los sectores que confluyen en el país. Porque al fin y al cabo, la crisis sanitaria nos afecta a todos. No afecta a los del gobierno, afecta a los que estamos fuera, afecta a los mayores, a los no tan mayores. Todos hemos tenido personas queridas que hemos perdido producto de esta crisis. Entonces, es una oportunidad para iniciar ese gobierno con una participación multisectorial, donde todo el mundo pueda aportar ideas. Desde el punto de vista de los bloques que hay en términos de geopolítica, integración latinoamericana, se me ocurre preguntarle, ¿cuál es la línea internacional que seguirá la Fuerza del Pueblo? Foro de Sao Paulo, conferencia latinoamericana, de partidos latinoamericanos, la COPAL, otros eventos, neoliberal, ¿hacia dónde va la Fuerza del Pueblo? Te pido que me den la oportunidad de que el Congreso me dé mandato cuando apruebe lo que vaya a aprobar el próximo 21. No, por eso lo digo, porque estamos muy cercanos. Sí, no, pero lo que estimamos es que será un partido progresista, pero es muy temprano porque no sabemos qué habrán votado los compañeros. Había una mesa justamente de línea política internacional y esa mesa, los resultados no nos han dado todavía qué se aprobó en cada cosa y qué va a aprobar el Congreso. Entonces, a partir de ahí es que podemos hablar de este tipo de cosas. Bien, vamos a seguir conversando sobre ese y otros aspectos después de la pausa, aunque sí verdaderamente es interesante sacarle a usted lo que se pueda sobre qué va a mostrar, porque es un producto nuevo y debe ser vendible al electorado y a la sociedad dominicana, a la Fuerza del Pueblo. Venimos en breve con el ingeniero Ignacio Ditren. Bien, continuamos con el ingeniero Ignacio Ditren, miembro de la Dirección Ejecutiva de la Fuerza del Pueblo. Hay aspectos que ustedes, por prudencia, porque no es oficial todavía, tienen que resguardarse hasta tanto no termine esa fase importante de su primer congreso. Sin embargo, mientras el hacha va y viene, ustedes tienen que hacer día a día en el trabajo político. Y parte de eso implica tener una actitud, una postura frente al gobierno dominicano, porque la población
quiere saber cuál es el sentir, cuál es la defensa que ustedes tienen respecto a la sociedad. ¿Ustedes oposición fuerte, prudente o de colaboración producto de la crisis sanitaria en estos momentos? Mira, en la dirección política lo que hemos planteado es una oposición prudente, dando incluso producto de la crisis. En medio de una crisis sanitaria como que tiene poco sentido nosotros ser aguerridos contra el gobierno. De hecho, tú has visto al presidente del partido, has visto al secretario general del partido, al coordinador político Radamés, haciendo aportes. Por ejemplo, en el día de hoy nosotros tenemos toque de queda a las 9 de la noche, pero con libre tránsito hasta las 12 de la noche. Eso fue un aporte de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo ha sido un aporte? ¿Eso fue una decisión del gobierno, ingeniero? No. Cuando comenzó la pandemia, cuando llegó este gobierno, que se ponía el toque de queda, se decía a tal hora, sobre todo cuando se puso sábado y domingo a las 12 del día, que fue una locura, a las 12 del día, que se veía el enfrentamiento entre policías y los ciudadanos, accidentes de tránsito, porque la gente andaba rápido por llegar para que no lo agarraran en la calle. El presidente Fernández propuso, después de lo discutido con la dirección política, que habían derechos fundamentales que no se podían violar, que se podía poner el toque de queda para cerrar los negocios, pero que no se le debería prohibir a las personas el libre tránsito. E insistimos mucho con eso, incluso hubo gente que nos criticaron por eso. Después hemos visto los resultados que ha dado cuando se pone el toque de queda a las 5 y libre tránsito hasta las 8. Ha bajado la tensión. Entonces, ¿usted piensa que es una decisión directa ante la petición de Fuerza del Pueblo? Claro. Y no hubo Fuimos los únicos que dijimos eso, que planteamos eso. Y en esos casos así, ingeniero, por ejemplo, le voy a comprar lo que usted indica, pero en esos casos así, ¿no hubiese sido más práctico solicitar un encuentro, el presidente de Fuerza del Pueblo o una comisión con el gabinete, por ejemplo, de salud, para establecer que las recomendaciones de ustedes se pusieran en práctica? Bueno, no, lo que pasa, recuerda que nosotros somos un partido de oposición. Incluso hubo la confusión en algún momento que había una alianza, no hay ninguna alianza. En campaña yo recuerdo que todos los partidos de oposición de ese momento clamaban y lamentablemente el gobierno y el partido de ese entonces nunca abrieron ni tendieron el mantel para sentarse en una mesa de conversación. También lo criticamos eso, que no hicieran eso, porque es que en medio de una crisis es una mezquindad política y hasta un crimen haber jugado como se jugó con eso. Tratar de resolver una cuestión solo, yo solo puedo, porque políticamente lo utilizaron hasta última hora para ya estar solo en la calle, distribuyendo cosas y darle ventaja a sus candidatos, porque en definitiva eso fue la mala fe política que se utilizó. Eso es la parte propositiva de ustedes en cuanto a la situación de salud. Ha habido varias, por ejemplo. Hay una que yo no he escuchado y es la postura que debe tener el gobierno frente a la corrupción. Bueno, en ese tema no hemos hablado. Bueno, sí hemos dicho. Nosotros hemos dicho que el que ha cometido sus faltas, lo ha dicho siempre, Leonel. Incluso nos advertía a los funcionarios, nos decía, recuerden que la Constitución cambió, que cada quien es responsable de sus actos. Siempre lo ha dicho. Y ha estado, incluso criticamos el comportamiento del gobierno anterior y la forma en que se estaba manejando con el manejo de los recursos del Estado. De salud, cuando se habló de la vacuna, hablamos de la Secretaría de Salud, propuso una serie de cosas, entre ellas que se convocara no me acuerdo cómo se llama, el Comité de Salud. ¿Gabinete? No, el gabinete fue lo que formó el gobierno, con los funcionarios del gobierno. Hay uno que es ampliado, que está por ley. Sí. Una comisión. 8200 creo que es. Una comisión multisectorial para cuando hay crisis como esta, donde participan no solamente el gobierno, sino las fuerzas vivas de la nación, donde los obreros, o sea, los sindicatos, los comerciantes, los empresarios, todo el mundo, las universidades, a dar su idea
sus grandes ideas. Recuérdense que en el primer gobierno del PLD que presidió el presidente Fernández, convocó 3 días de diálogo nacional. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Que participó durante 3 días todo el mundo participando y dando su opinión. Y de ahí se hizo una matriz con una serie de ideas que luego se fueron aplicando muchas de ellas. Cuando se habló de la vacuna, preguntamos, ¿dónde está el plan que se va a aplicar para vacunar? Y el gobierno no lo tenía. 15 días después presentó el plan, el que se está aplicando ahora. Qué bueno, ahí aplaudimos. Es decir, hemos estado dando como una especie de guías de cosas que entendemos que se deben aplicar y lo hemos ido haciendo poco a poco. Ustedes han estado dando clases de gobernanza. Bueno, hay una experiencia acumulada que debió aprovecharse también. Por ejemplo, tú vas a poner a propósito de eso, el 26 de enero se elige, toma posesión como secretario de la Liga, Víctor de Asa, ¿verdad? Secretario general de la Liga. Ahí que anuncia él. Dice, voy a formar un comité consultivo, un organismo consultivo, donde van a estar los 3 de los últimos secretarios generales de la Liga. Belvigracia, al que le estaba sustituyendo a Johnny Jones, Fidias Aristi y don Pedro Reynoso. Eso es una cuestión de apertura, es una cuestión de crear gobernanza. Van a estar presentes los secretarios de Asuntos Municipales en ese organismo consultivo, los secretarios de Asuntos Municipales de los 4 partidos que tienen la mayor cantidad de alcaldes y de directores de distrito. Es una cuestión participativa, un órgano consultivo para llevar hacia adelante una institución que requiere crearse y ganarse la confianza de la población. Entonces lo mismo pudo haber hecho el gobierno. ¿Y piensa usted que no hay apertura? Disculpe, Abinader, que Sí, no, ibas a... no, está bien. Con eso que usted dice, ¿es un indicativo de que quizás no hay mucha apertura o quizás intención de darle participación a las fuerzas vivas del país por parte del gobierno? Yo lo que pienso es que está perdiendo una gran oportunidad porque la crisis lo amerita. Porque esto, ¿cómo dicen, por dónde dicen que va la deuda? Ya un 70 y pico % del PIB. Sí. Y sigue aumentando. Y el presidente está anunciando obras todos los días. Incluso eso hace que ahí venga nuevamente la fuerza del pueblo y plantea, el presidente debe explicar de dónde van a sacar esos recursos para esas obras que se están anunciando. Es una forma de oposición, es una forma de dar claridad. Espérate, cuando tú propones algo, tú tienes que saber dónde van a sacar los recursos. El turismo, por lo menos en 4 meses no va a estar con la apertura total, que es una de las principales fuentes. La agricultura, cualquier cultivo masivo tiene su ciclo, toma su tiempo. Es decir que por eso cuando se hacen planteamientos, tú tienes que decir de dónde vas a sacar los recursos. Por ejemplo, en estos días vi explicando a la primera dama, justificando a Hito Bisonó, diciendo que él no tiene la culpa. Bueno, pues esto que se defienda. Lo que hay que decir la verdad. ¿Por qué están aumentando los combustibles? Porque el gobierno no puede bajarlos porque tiene una crisis económica, no le están entrando cuartos, y si cobra lo que dice la ley, entonces no va a tener con qué hacer lo que está haciendo. Tan sencillo como eso. Mire, a propósito... Entonces es mejor decir la verdad. Y la gente te lo cree. Dice, bueno, aquí tenemos que hacer todo un sacrificio. ¿Por qué? Porque nosotros recibíamos tanto por turismo que no lo estamos recibiendo. No estamos produciendo tal cosa, no estamos recibiendo ese dinero. Entonces de algún lado tenemos que sacarlo. Mire, ingeniero Ditren, a propósito de su condición de responsable de asuntos municipales de la Fuerza, me gustaría escuchar su evaluación de la administración de la ciudad por parte de Carolina Mejía. ¿Dónde uno la siente? Sobre todo cuando cada vez como que el tema municipal sigue siendo muy, muy conflictivo, muy complejo, y las realizaciones de las alcaldías se sienten muy pobres en la ciudad, al menos. Eso percibo yo como ciudadano. Aquí en la ciudad falta mucho por hacer. Mira. Y no se ve nada en el horizonte. Mira, y de aquel lado ni se diga. La actividad debió sentirse más. Estamos casi a un año de haber asumido. Ya, porque ya los gobiernos locales, como asumen en abril,
ya estamos en marzo, le falta un mes y pico para cumplir su primer año. Como tú dices, ha habido cierta timidez. También hay problemas de algunas leyes que te impiden tomar acciones de inmediato. Por ejemplo, Manuel, de aquel lado, tiene el problema con la empresa recolectora de residuos, que ha sido muy ineficiente, y él no puede cortarlo de golpe y porrazo, porque tiene contratos establecidos. Entonces, romper esos contratos tiene consecuencias y tiene que tener el cuidado. Al igual que el gobierno, o sea, hay una conducta generalizada en ese sentido, y yo lo conversaba con alguien ayer sobre eso, y que yo no sé, creo que era con un hermano mío, le decía, yo no sé cuál es el síndrome que le da a la generalidad de las personas que son electas en cargo, que se cierran y a veces no quieren aceptar ayuda de otras personas. Tú sabes que yo fui director de limpieza de la ciudad y, modestia aparte, limpié la ciudad con Roberto, en los 2 primeros años de Roberto. Nosotros recibimos eso con un ruido enorme. Había por allá, ¿cómo se llama esto? Yolanda Guzmán, por ahí se fue un vertedero enorme, ¿te recuerdas? Sí. Y por aquí, por la Máximo Gómez, cerca del cementerio, y así en muchísimos lugares. Aunque el tema de la basura impacta bastante en términos de una ciudad organizada y dice lo que nosotros somos como ciudad, pero también hay muchas cosas abandonadas. A mí me da pena pasar por la 27 de febrero y ver ese bulevar desde la Lincoln hasta la Churchill totalmente abandonado, convertido en baños de la gente que vende ahí, como que no le importó nada, esos recursos de la ciudad invertidos ahí, y las alcaldías, los gobiernos municipales no miran para allá. En el caso de Carolina, yo pienso que ella piensa que eso no existe. Mira, con obras importantísimas de arte y de todas las cosas. Pero no solamente ella, comenzó antes. O sea, eso, hay una cuestión que nosotros tenemos que entender, que si yo sustituyo a Gregory en una función, lo que Gregory hizo no es de Gregory, es de la ciudad. Sí, yo debo darle continuidad. Y debo admitir que en la misma gestión del PLD, cuando Roberto Salcedo, no se le prestó atención tampoco. No, se descuidó. Pero... Y tampoco David. Y Carolina tampoco lo ha hecho. Sin embargo, veo con buenos ojos que paso por ahí, por lo que le llaman la bolita del mundo, y lo veo que está muy remozado, con la fuente renovada, con el mapa mundi renovado. Eso la felicito por eso. Veo, por ejemplo, yo iba a criticarla a ella. Pero la capital tiene muchos problemas, ingeniero. Sí, tiene mucho. Yo no te digo que no. Justamente el papel nuestro como Secretaría de Asuntos Municipales va a consistir en seguir la misma línea que ha llevado la dirección política, en principio contribuyendo con ideas o señalando deficiencias para que le pongan atención. Si no le ponen atención, entonces vendrá una crítica mayor. Por ejemplo, cosas que ha hecho esta alcaldía que hay que celebrar: ha tratado de reorganizar el polígono central de manera vial, ¿entiendes? Tiene sus cosas buenas, le faltan cosas por hacer. Y el transporte público, a pesar del Intran, como responsabilidad de la ciudad. Una ciudad que por lo menos le permita a los ciudadanos caminar con seguridad y cruzar, que estén hasta señaladas, y no hay un programa de... Sí, no, totalmente de acuerdo. Son todavía deficiencias. Por ejemplo, desde el gobierno pasado, el gobierno anterior descuidó en los últimos 6 años todo lo que es la movilidad del Gran Santo Domingo. Todo el mundo sabe que el parque vehicular ha ido aumentando. Si el parque vehicular va aumentando, si tú vives en una casa donde antes vivían 5 personas y ahora viven 10, tienen que hacerle un anexo. Tiene esa explicación lógica. Las obras de infraestructura vial están detenidas en la ciudad hace años. Y este gobierno no ha iniciado. Hoy que anunció muchas obras, pero hacia afuera. Anunció la ampliación de la circunvalación. No sé si será lo más prioritario. Salir de la ciudad es un caos. O sea, tú sales de aquí hacia el Cibao, y yo que tengo la granja por ahí, llegar a la... Del kilómetro 9 a Los Alcarrizos se toma 2 horas, prácticamente. Bueno, no sé si 2 horas, pero se toma mucho tiempo. No se toma 2 horas. Se toma mucho tiempo. Y el peaje, por ejemplo, se están formando unas colas inmensas. Ese peaje, usted
partidario de que se mueva del lugar. Debería moverse. ¿Por qué? Porque ya eso está dentro de la ciudad. Prácticamente dentro de la ciudad. Deberían moverse un poco más allá, pero deberían dar continuidad a la construcción de elevado a toda la entrada de los diferentes municipios y distritos que hay en el camino. Fíjate cómo mejoró la circulación hacia el este con los elevados que se hicieron en Boca Chica. Ya tú no encuentras nada donde pararte hasta después que tú sales de Boca Chica. Muy para allá que tú encuentras. Entonces, hace falta muchas obras en la ciudad para mejorar la circulación. Y obvio, hace falta eso que el presidente anunció. Da vergüenza que por una cuestión de retaliación o porque no fue la obra que yo hice, durante el gobierno pasado no se trajeran los vagones que hacían falta para el metro. Porque el metro, la ventaja que tiene es que cuando se construyó, como la gente no lo conocía, no le tenía confianza, se fueron enamorando. Ya hoy en día tú ves la fila que se forma. ¿Por qué la fila? Porque hay poca oferta. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Anexarle vagones, claro. 2, 3, 4, y entonces eso es que están constantemente. Y haciendo nuevas rutas. Hay anuncios del gobierno de que en año y medio estarán aquí los vagones que faltan. Sí, que debió estar tenemos un retraso de 4 años. Vamos a hacer una pausa comercial, vendremos con la parte final de este conversatorio con el ingeniero Ignacio Ditren. Bien, ingeniero Ditren, con usted podemos seguir hablando de urbanismo, de estructuras viales, durante 2 programas enteros y creo que no aburriríamos. Sin embargo, quiero retroceder y volver a política. La Fuerza del Pueblo tiene desde el año pasado un peregrinaje que recibe de miembros del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo de las bases, algunos senadores también, algunos diputados, y últimamente hay algunos dirigentes que también están cruzando a la Fuerza del Pueblo. Eso para ustedes es interesante, es bueno, crecimiento, dan una impresión de sacar de allá para subir aquí. Sin embargo, no solamente con esa cantidad ni con esa calidad de personas, ustedes pueden colocarse en posición de primer orden para 2024, que es el grial de toda institución política. ¿De dónde más ustedes están o piensan crecer? Mira, nuestra base de crecimiento es el mismo pueblo. Nosotros queremos nutrirnos, interesar personas que tradicionalmente no han estado interesadas en la política. Queremos enamorarlos y queremos enamorarlos haciendo una nueva forma, buscando nuevas formas de hacer política. La misma celebración del Congreso es un ejemplo. La misma apertura para que personas que no son miembros participen, una forma de que personas que no han participado en política y están participando y que no son del partido, al interactuar con miembros del partido y ver las discusiones, se enriquezcan en conocimiento y se enamoren del partido. Veremos cómo salimos del Congreso Constitutivo, entiendo que será muy bien, veremos qué habrán aprobado las bases del partido para comenzar a sacar eso hacia afuera, para que personas que nunca han participado participen. Ahora bien, ha habido mucho cuestionamiento a los partidos políticos, sobre todo en el manejo de las cosas del Estado. Queremos vender una nota diferente. Pero primero tenemos que salir de esta pandemia, porque nosotros sabemos cómo vamos a terminar, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos si podremos enderezarnos políticamente, si la economía el gobierno podrá llevarlo bien, nosotros ayudar a que la lleve bien, porque si el gobierno fracasa, fracasamos todos. Entonces, eso va a ser un día a día. Haremos planes a mediano plazo, a largo plazo, obvio que queremos, como organización política, crecer tanto. Por ejemplo, nuestra meta es, antes de la celebración de nuestro primer congreso elector, tener un millón de miembros. Tener 1 millón de miembros.
con ese 1.000.000 de miembros, nosotros logramos eso. Cuando logremos eso, garantizamos que ganamos el 24. Pero estamos hablando de este año. De este año. Con las personas que han venido, porque que mira, normalmente una de las fuentes que nos vamos a nutrir con miembros es obvio que del PLD, de personas disgustadas, personas ni siquiera disgustadas, personas que simpatizaban con el liderazgo de Leonel Fernández, que de alguna manera no han tenido todo el mundo no toma decisiones así de manera tan rápida. Primero, cuando salimos de un partido que estaba en el gobierno. Eso no lo hace casi nadie. Salirse de un partido que está en el gobierno. No, nosotros que tenemos nuestras convicciones y que sabíamos lo que estaba pasando dentro del gobierno y en el partido, que estaba secuestrada su dirección y no había nada que hacer. Eso era insalvable ya, porque ya eso se había convertido en un vicio y que de eso que no pueden volver atrás. Es como don Juan, cuando estábamos en la etapa de formación del PLD, nos hablaba de la poesía filosófica de Gastón Núñez de Arce, que dice: árbol que crece torcido jamás su rama endereza, porque se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. Entonces ese partido se dobló, se dañó, ya no hay forma. Tú has sembrado. Cuando tú tienes árbol maderable, tú tienes que tratar de que ese árbol crezca derechito para que te pueda servir para algo, pero si se hace torcido, entonces tú haces el pedacito de madera. Yeah. Quiero engancharme en ese comentario que usted acaba de hacer y preguntarle, ¿le merece alguna opinión, no solo a la fuerza, sino a usted de manera personal? Bueno, en su condición de dirigente no puedo desligar una cosa de la otra, pero ¿le merece algún comentario la escogencia del expresidente Danilo Medina como presidente y de Charlie Mariotti como secretario general del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, aunque ese fue mi partido, ya no lo es, y no quiero meterme en vainas internas de otro partido, pero lo único que puedo comentar es que la primera vez que yo veo que le dan un trofeo al que perdió es en este caso. Explique eso, no, yo no entiendo. Pero, ¿por qué salió del gobierno el PLD? Porque el presidente de la República fue obtuso y no quiso celebrar unas elecciones internas libres. Quiso imponer un candidato. Llevó primero a la división del partido y posteriormente a perder el gobierno. Y a que muchos PLDistas hayan perdido su comida y su trabajo y su empleo. Entonces por eso le acaban de dar un premio. ¿Ustedes tienen alguna comunicación en los últimos días, qué sé yo, para saludarse con José La Luz? No. Pero José La Luz no creo que decida coger para la fuerza del pueblo, porque él culpa tanto a Danilo como a Leonel. Lo culpa a los dos, no hace una diferencia entre uno y otro. Él lo igualó ahí entonces. Lo igualó porque él no ha razonado, será el que no ha visto, el que no sabe cómo ocurrieron los hechos. Entonces pero pudo haber sido una estrategia de él para igualar los liderazgos, una estrategia para no pelearse ni con uno ni con otro, o repartir responsabilidad entre los dos. Sí. Pero nada. Ingeniero, Tribunal Superior Administrativo es la instancia donde vimos que ustedes acudirían, no sé si lo han hecho ya. Acudimos. Ya acudieron. ¿Cuál es el estatus en estos momentos de esa intención de que sea revisada la resolución 01 del 2021 de la Junta Central Electoral, donde ustedes están ubicados en una categoría de partido minoritario? Mira, hay una sentencia del Tribunal Superior Administrativo anterior, de la antigua Junta, o sea, echando para atrás una resolución de la Junta anterior, que dirigió el proceso anterior, que va en esta misma línea, donde le da ganancia de causa a la persona demandante, basado en la Constitución de la República, que es una constitución garantista y que tiene derechos fundamentales, donde una persona siempre se juzga a favor de la persona que está interviniendo, está reclamando algo. En este caso, la fuerza del pueblo, o sea, en ninguna parte, ninguna ley establece
que la forma de establecer el porcentaje es sumando los 3 niveles de elección. En ninguna parte lo dice. Y eso es lo que ha hecho la Junta. La jueza disidente, que tuvo el voto disidente en la Junta, se pueden encontrar ahí reseñas en los periódicos, hablaba de esos derechos fundamentales. Y en aquello dice que si un partido llegó en uno de los niveles a un 5.6%, entonces es un partido mayoritario. Pero además, todo el mundo sabe que la fuerza del pueblo, por necesidad y para garantizar el propósito que se había hecho, que era sacar del poder a quien estaba dirigiendo, porque entendía que el futuro del país con esa persona iba por un rumbo muy negativo, tuvo que hacer algunas alianzas e incluso tuvo que votar por ese mismo partido en algunos niveles. Por ejemplo, muchos compañeros ganaron candidaturas a alcalde y a directores, a regidores dentro del PLD. Otros ganaron candidaturas a diputados y a senadores. Entonces, tuvimos que hacer alianza municipal en algunos lugares con el PRM. Para poder inscribirlos. Para poder inscribirlos. En la congresual tuvimos que hacer alianza a nivel senatorial, no de diputado, senatorial. Y tuvimos que votar en algunos casos por el Partido de la Liberación Dominicana o un aliado en algunos casos. ¿Por qué? Porque sus compañeros se quedaron ahí. Y fue el partido quien le dijo, quédense ahí, porque si no, no van a poder ser candidatos. Además, ustedes ganaron en buena lid, le ganaron al gobierno. Entonces, tuvimos que sacrificarnos en San Juan, votar por Félix. En San Pedro, votar por el compañero de San Pedro. En Pedernales, votar por Dionis Sánchez. En el PLD, un partido aliado de ellos. Entonces, nos restó votos. Todo eso el mundo lo sabe. Bien. Sin embargo, lo que fue a nivel nacional y la congregación, aún con la tendencia que hubo de que es para afuera que van, que nos restó también muchos votos y mucha gente votaron por lo seguro para garantizar salir de Danilo, aún así sobrepasamos el 5%. Por tanto, no hay razón para que no nos reconozcan como un partido mayoritario. ¿Se tiene fecha del Tribunal Superior Administrativo? No, pero supongo que debe ser rápido porque ya oigo que tienen atrasado pagar las cuotas de enero y de febrero a los partidos. Entonces el tribunal tiene que... Pero pienso que le va a ser fácil, porque ya tiene una jurisprudencia, ya tiene una decisión tomada parecida a esa. Es decir, que no le va a costar mucho. Bien. La Fuerza del Pueblo, como organización política que participó en las elecciones, ¿quedó con muchas deudas, que usted sepa? Claro, no teníamos dinero. Y como la gente percibía que no íbamos a ganar, tú sabes que los partidos que tú entiendes que no va a ganar mucho no te aportan mucho. Y un partido que estaba en crecimiento pequeño, tuvimos que endeudarnos, obvio. Pero tenemos un plan de finanzas muy agresivo, estamos buscando unas afiliaciones, colaboraciones, como lo hacíamos cuando estábamos en el PLD comenzando, donde los miembros y simpatizantes aportaban desde 100 pesos en adelante. Tenemos una plataforma que la gente puede registrar una tarjeta y decir que va a aportar todos los meses 100 pesos. Mira, finalmente, como doliente, la OMSA, ingeniero, la ruta de la Núñez de Cáceres que va a la universidad y eso, ¿siempre fue de la OMSA esa ruta? ¿Qué piensa de que ya está asignada a una compañía particular? Yo creo en eso, incluso nosotros hicimos un proyecto antes de salir del gobierno que es más o menos lo que está planteando este gobierno. Nos adelantamos a eso, una alianza público-privada. Se hizo un concurso y ganaron 4 empresas. El gobierno no quiso aplicarlo porque ahí no hay compra de guagua, el Estado puede dedicar esos recursos a otra cosa, no hay pleito con los transportistas, se regula a los transportistas y hay la garantía de que en algún momento en el país, con la participación del sector privado, como ocurre en otros países, tengamos 2 o 3 mil autobuses en las calles y disminuir todos estos carritos que andan por ahí en mal estado. Ya. ¿Usted favorece que se le quiten los subsidios a todos esos grandes grupos económicos que realmente llevan a la mayoría de la población? Mire. Bueno, hay que ver la consecuencia de quitarlo o no. En cada caso hay que estudiarlo porque a veces tiene consecuencias negativas.
como aumento de la tarifa Pero eléctrica. pero es la población que le está pagando a esos grandes sectores económicos. De Bueno, cada caso, en política y en el Estado no se puede actuar a prisa. Hay que analizar la consecuencia de cada cosa. Bien, ingeniero, gracias por estar con nosotros en la hora 22. Interesante conversatorio. A todos ustedes, mañana Mira, será... en la hora 22 llegamos a la hora 23. Cierto, muy cierto, muy cierto. Ya finalizando y llegando a la hora 23, le damos las gracias al ingeniero Ignacio Ditren por estar con nosotros. Será hasta mañana, Dios mediante.